un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de jueves 28 de mayo, como todos los jueves, enfocado en la economía con 4 economistas: Álvaro García, que fue ministro de Economía; Rafael Berguán, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez; Rodrigo Echecopar, investigador de Rumbo Colectivo, el centro de pensamiento de la izquierda Frente Amplista; y con Gustavo Díaz, economista del Instituto Libertad, que es el centro de pensamiento de Renovación Nacional. Con ellos vamos a compartir y debatir en este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En esta semana súper noticiosa a nivel de la economía, a propósito de los cuestionamientos del ministro Quirós al ex ministro Nicolás Grau por error o falta de profesionalismo, como quieran llamarle, la administración anterior en cuanto a informar las cifras, el cálculo, ¿no es cierto?, que se hizo de deuda, de todo. Ya lo vamos a entrar en detalle de aquello. Pero lo noticioso a nivel, y tiene que ver con la mega reforma, que es la noticia hasta ahora de este año en cuanto a economía. Ayer el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminó, adelanta cambios en el proyecto de reconstrucción nacional. ¿Por qué? A raíz justamente de este error en el cálculo de la deuda pública en el que habría incurrido la administración anterior. ¿Qué dijo el ministro? Se van a tener que hacer ajustes porque ya era muy estrecho, ya era muy calzado a la convergencia a la meta fiscal. Se van a traducir en algunos ajustes en el proyecto que signifiquen o más ingresos o menores costos de la reforma propiamente tal. Y también, ojo, algunos mayores recortes, particularmente los presupuestos de los próximos años. ¿Y qué más en concreto aún? Puede ser que en lugar de los 25 años propuestos para la invariabilidad tributaria, sea algo menor, por ejemplo, se pueda llegar a los 20 años. Y el crédito por el empleo también podría haberse disminuido, dijo el ministro, porque allí estamos hablando de un monto de recursos de $1.400 millones, muy alto, son dos aspectos que han sido también uno de los puntos que ha puesto sobre la mesa la oposición. Estamos en contacto ahora, Álvaro, Rafael, Rodrigo, Gustavo, vamos a hablar un ratito con la senadora María José Gatica de Renovación Nacional, miembro de la Comisión de Hacienda del Senado, desde el punto de vista de la política pura y dura. Buenos días, senadora, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Desde Valdivia estoy hablando ahora. Muy bien. Senadora, sobre estos dichos del ministro García Ruminó, ¿qué opina? Bueno, el ministro García Ruminó es una persona que entiende de política y de cómo también poder compatibilizar todos los sectores políticos del Congreso para poder avanzar. Y en eso que hay una muestra clara en cuál fue el resultado, por lo menos desde la Cámara de Diputados, con este proyecto de ley de reconstrucción. Si tienen que hacer los ajustes que correspondan, yo por mi parte no tengo ningún problema si es lo que hay que hacer. Al igual como lo he señalado con anterioridad, creo que por lo menos desde el Ejecutivo, específicamente desde el Ministerio de Hacienda, tiene que existir una apertura para poder, por lo menos en el Senado, escuchar a todos los sectores políticos y que este proyecto pueda salir lo más redondo posible, con una buena aprobación, sin pasar máquina, como dijeron en algún momento, sino que muy por el contrario, con la aprobación de la mayor cantidad de los sectores, no solamente del oficialismo, sino que también de la oposición. Senadora, pero esto es absolutamente nuevo a lo que hace el ministro García Ruminó en reconocer, o sea, por primera vez se abre la posibilidad de que se baje esta invariabilidad tributaria, ¿no es cierto?, de 25 a 20 y que disminuya el monto del crédito para el empleo de $1.400 millones. Esto, según el ministro, a propósito de del eventual error en el cálculo de la deuda pública de la administración anterior. Pero esto de alguna manera se puede leer también como se abre la puerta para tener más diálogo con la oposición.
Sí, completamente. Yo por lo menos lo veo así. La invariabilidad tributaria creo que sería un buen punto para poder negociar con la oposición y en ese sentido yo creo que hay que hacerlo, ¿ya? Yo creo que hay que hacerlo. O sea, aquí no se puede esperar de que un proyecto entre desde el Ejecutivo, sea cual sea el gobierno, al Congreso y salga sin tener ningún cambio. Por algo estamos los parlamentarios, por algo está el proceso de negociación. Por lo menos en el Senado siempre se ha caracterizado por eso, y yo creo que yo espero como senadora de derecha poder aprobar este proyecto en un corto tiempo, pero mejorado, y en ese sentido yo por lo menos no tengo ningún problema en la propuesta que acaba de indicar el ministro José García Ruminot. Creo firmemente de que por lo menos la invariabilidad se puede modificar, y si ellos lo argumentan, ya sea cual sea el argumento hoy día, pues si ya sea para negociar con la oposición o en el marco de lo que se acaba de informar, ¿cierto?, de esta proyección errónea que se hizo desde la administración anterior, yo creo que yo por lo menos tengo la apertura para poder conversarlo, y creo que sería un buen punto de encuentro también con los senadores que hoy día forman parte de partidos de oposición y de una izquierda con la cual se puede dialogar. Estamos conversando con la senadora María José Gatica. Si alguno de los panelistas, Álvaro García, Rafael Berguán, Rodrigo Echecopar, Gustavo Díaz, le quieren hacer alguna pregunta a la senadora, tienen toda la libertad para hacerlo. Senadora, usted dijo respecto al ministro Jorge Quirós, que se baje del pedestal, que puso en riesgo el capital político del presidente Kast. Esto ¿ha visto usted un cambio digamos, en el tono o en el manejo ahí del gobierno entre los ministros más políticos y el ministro de Hacienda? Claro, los ministros más políticos tratan de colocar paños fríos y tratan de poder consensuar puntos en donde tengamos consensos para poder avanzar, ¿cierto? Y en realidad esa reflexión de que se baje del pedestal directamente yo la atribuyo y yo mando ese mensaje directamente para que por lo menos el ministro de Hacienda entienda de que una cosa son los números, y en eso yo lo felicito porque él tiene una expertise en el manejo de los números y en el manejo económico, perfecto, pero lamentablemente le falta sentido social, ¿ya? Entonces, por ejemplo, y aquí yo quiero ser bien categórica, por ejemplo, cuando se les sugiere a los ministerios hacer un ajuste de presupuesto, un recorte de presupuesto del 3%, ¿ya? Perfecto, hay ministerios en donde sí se puede hacer, en donde sí se pueden ajustar el cinturón, donde sí pueden hacer ajustes, ¿ya? Pero hay ministerios donde no. ¿Por qué? Porque tienen un impacto social que es profundo, que es muy, muy fuerte, como es el Ministerio de Salud. Entonces, yo por lo menos lo que espero es que hoy día en el proceso de negociación se pueda echar atrás a recortes que lamentablemente se hicieron en el caso específico de los hospitales públicos. Creo yo que no corresponde, no nos hace bien, al contrario, hoy día los hospitales públicos no necesitan recortes de presupuesto, sino que muy por el contrario, necesitan más recursos. Y a mí me toca verlo en el día a día con los casos sociales que lamentablemente son muchas veces muy angustiantes. Entonces, yo cuando le digo que se baje del pedestal, y lo digo con mucho respeto, lo digo en el sentido de que hay que conversar, hay que bajar lo que se trabaja en la oficina, lo que se escribe en el papel, ¿cierto? Y hacer esta bajada en el impacto político que tiene en la calle, en el impacto con sentido social que debe tener el efecto de estos números. Yo sé que como senadora no se puede pronunciar, ¿no es cierto?, respecto a una posible acusación constitucional al ex ministro Nicolás Grau, pero sí quería preguntarle si esta situación ha puesto en manifiesto esto de que existen dos almas en la derecha, libertarios y republicanos y Chile Vamos. De hecho, hubo una reacción de la UDI por el emplazamiento del diputado Romero, dijeron ya no es época de la derechita cobarde, se terminó, etcétera. ¿Cómo lo ve usted? A ver, esto es súper claro. Si el Partido Republicano, que es el partido de gobierno en sí, es el partido de la matriz del gobierno, toma la decisión de anunciar una acusación constitucional contra un exministro, es porque lo conversó con el Ejecutivo, es porque me imagino yo que sacaron sus cuentas, y sus cuentas me imagino que dan a favor de lo que ellos hoy día están pensando hacer,
y por lo cual hoy día el Ejecutivo está tratando de sacar adelante, que es el proyecto de ley de reconstrucción. Frente a eso no hay mucho que hacer, ¿cierto? Yo, más allá de opinar si estar en contra o a favor, porque no me corresponde hoy día, porque no sabemos cómo va a avanzar este procedimiento o si se va a llegar a finiquitar en realidad, yo por lo menos voy a mantenerme al margen y a ver en realidad qué es lo que va a pasar, pero es una decisión que tomaron ellos como partido oficialista, ¿cierto?, de la base en sí del gobierno. Ok. Senadora, el economista Rafael Berguán quiere comentar algo con usted. Rafael, buen día. Gracias, Cecilia. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias, senadora. Quiero aprovechar de hacer una pregunta. Usted está en la Comisión de Hacienda del Senado y además está en el Senado, si entiendo bien, desde hace 4 años ya. 2022, ¿no es cierto? Algo así, comienzo del 2022. Pero esta es una pregunta más institucional, porque lo que pasa es que uno como economista lo que siente es que en Chile la relación entre el Senado y el gobierno de turno, sea cual sea, en materia de poder exigir información para entender lo que está pasando en temas fiscales, no es la que uno ve en países avanzados. Me da la sensación que el gobierno tiene muchas más herramientas y al Senado le cuesta entender y acceder a la información necesaria para poder hacer una evaluación responsable sobre lo que le están diciendo. ¿Cómo ve usted ese desafío y cree usted que les faltan herramientas para poder exigir más en el futuro cuando el gobierno presenta datos fiscales? Oye, mira, muy buen comentario. Yo, primera vez que formo parte, este es mi primer año dentro de la Comisión de Hacienda, por lo tanto, para mí en lo personal es un gran desafío, y sobre todo con este proyecto que se ve como un proyecto de alto impacto, ¿cierto? Así lo vemos nosotros, por lo menos. Sí, yo creo que en ese sentido, sea cual sea el gobierno, ¿cierto?, por lo menos desde el Senado tenemos que exigir que se nos entregue la información a tiempo, porque eso es lo que siempre sucede, que muchas veces se coloca a suma urgencia, ¿cierto?, y quieren que en un par de horas nosotros tengamos que estar ok con las propuestas que nos quiera entregar el Ejecutivo. Creo que eso es importantísimo, y poder mejorar esas herramientas para poder contar con toda la información. Obviamente que siempre existe la oportunidad para hacer las mejoras, y nadie dice de que todo está ok y que en el Senado funcionamos impecable. Yo creo que sí, si bien es cierto, hoy día muchas veces cuesta que nos entreguen la información a tiempo. Creo que es un buen momento para poder generar un cambio y poder tener, en este caso, la buena voluntad desde el Ejecutivo para que se nos haga entrega de toda la información y en el marco de toda la información sobre la mesa, poder también tener una discusión abierta, franca y lo más importante, si yo insisto, lo más importante, esto no es pasar máquina. Creo que esa palabra o esa frase que en algún momento, ya yo no recuerdo qué ministro fue que la mencionó, creo que no es positivo, muy por el contrario. Yo siento de que hoy día poder contar con la apertura del gobierno, poder recoger las iniciativas que le hacen bien al país, ¿cierto?, sean del sector que sean, nos haría bien no solamente para un buen proyecto, sino que también para la sensibilidad política de la gente en la calle. A ver, el economista Rodrigo Echecopar también quiere hacerle una consulta, senadora. Rodrigo, buen día. Buenos días, senadora, colegas. Primero, recojo y creo que hay que celebrar la disposición al diálogo, a buscar acuerdos que plantea la senadora y de alguna manera también el ministro García Ruminó. Solamente tomando lo último que planteó respecto a la importancia de contar con las cifras, la transparencia. Un elemento que no venía en el informe de finanzas públicas que publicó el Ministerio de Hacienda era precisamente el desglose de los recortes o de las acciones correctivas que se habían hecho. Usted mencionaba el caso de los hospitales, de los servicios de salud, que ha sido uno de los casos como más rimbombantes, pero precisamente una de las omisiones era que no venía un desagregado, habían solamente cifras muy agregadas, era 1,3 billones sobre la línea, pero 1,7 billones si se incluían operaciones bajo la línea. Entonces ahí no sé si ustedes han podido acceder a esa información que permite ver efectivamente dónde están siendo los recortes, cuáles van a ser los impactos y si esto va a ser algo de largo plazo o no. Senadora. Mira, precisamente sobre dónde
específicamente donde se generan los recortes, por lo menos en materia de salud y sobre todo en el tema de recorte de hospitales, es donde yo por lo menos necesito claridad. Porque yo entiendo que tengamos que realizar un recorte por toda la situación económica que el gobierno ya ha explicado, yo lo entiendo plenamente, pero a mí lo que me gustaría es que más allá de llegar, instruir de que tenemos que recortar tal porcentaje y cada ministerio ahí hace lo que puede, ¿cierto?, con estos recortes, a mí lo que me gustaría es que primero se ordenaran, ¿ya? Primero ordenar bien qué es lo que está sucediendo dentro del sistema de la salud pública, qué es lo que para mí por lo menos prioritario, ¿ya? Después de eso, empezar a hacer los reajustes que correspondan. Pero por lo menos a mí, hasta la fecha, no me han podido indicar a qué va dirigido el recorte que se le ha efectuado a los hospitales. Y eso, obviamente, de que por lo menos yo voy a exigir hasta el final, de que se clarifique. Y si hay algo que no es correcto, bueno, se tendrá que reintegrar los recursos para que el funcionamiento de los hospitales públicos sea de buena manera. A ver, ahora Gustavo Díaz, también economista. Gustavo, quería hacerle una consulta a la senadora. Buen día. Sí, hola Cecilia, buenos días a todos los presentes y a la senadora también, muy buenos días. Y tengo una pregunta muy simple porque, y en relación a lo que se ha planteado anteriormente, frente a estos recortes presupuestarios en sectores clave y a las tensiones por los plazos impuestos desde el propio Ejecutivo para avanzar en esta reforma, preguntar si desde la interna de la Comisión de Hacienda se está pensando exigir algunas garantías para asegurar que el avance de esta reforma no afecte el financiamiento de la clase media, donde la salud es un tema súper importante y el gasto social tiene un rol que cumplir en esa materia. No sé si hay alguna garantía, se ha conversado este tema, y en base a que no hay tanta información como se ha planteado anteriormente, la comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo siempre ha estado rodeada de ciertos ripios que hay que ir trabajando. Senadora. Sí, mira, es muy pronto todavía, como yo no me puedo adelantar en decir de que hemos tomado un acuerdo como comisión, porque piensa de que recién el proyecto va a pasar a sala, ¿cierto? El día martes, posterior a eso nos vamos a reunir los jefes de bancada como comité, ¿cierto? Para definir en qué comisiones estaría siendo revisado este proyecto y posterior a eso, el día miércoles en Hacienda, lo más probable es que partamos con la discusión, ¿ya? Entonces, recién ahí, yo por lo menos ahí vamos a tener una bajada ya más clara, por lo menos quienes somos miembros de la Comisión de Hacienda, de cuáles van a ser nuestros puntos en común, qué es lo que vamos a exigir de manera conjunta y yo espero en realidad de que por lo menos clarificar la información en recortes que son tan importantes como es la salud pública, por lo menos para mí esa es la prioridad y eso yo lo he manifestado en todas partes. De ahí no me voy a mover y bueno, y vamos a ver cuáles van a ser los puntos que van a plantear también el resto de los colegas. Bueno, le damos las gracias a la senadora María José Gatica por estos minutos compartidos acá en el primer café. Que esté muy bien, senadora, hasta cualquier otro momento. Bueno, que estén muy bien, les mando un abrazo desde un Valdivia lluvioso como siempre. Y hermoso Gracias, Valdivia como siempre. Gracias, senadora, que le vaya bien. Bueno, seguimos acá en este primer café, han escuchado ustedes distintas reflexiones. Álvaro García, a ver, alguna reflexión respecto a todo lo que ha escuchado y sobre todo a los dichos del ministro García Ruminot sobre abierto a estos cambios, o sea, ya anunciando que se va a bajar en los años de la invariabilidad o el crédito, todo esto a propósito de los errores supuestamente que se cometieron en los cálculos en la administración pasada. Muy buenos días, saludos a mis colegas que nos acompañan y a los que nos escuchan. Quiero partir reforzando lo que acaba de señalar la senadora. Es indispensable conocer en detalle los gastos que el gobierno pretende reducir para poder financiar el mayor costo fiscal que tiene el proyecto tributario, o más bien los menores ingresos que genera el proyecto tributario. Álvaro, espérame un segundo, vamos a hacer una reconexión porque no te escuchamos con claridad, así tus reflexiones se puedan comprender bien. Rafael Berguán, a ver, sobre los dichos del ministro García Ruminot, ¿cómo los interpretas y qué tan de fondo son esos cambios, esos posibles cambios en la mega reforma?
Bueno, no me gustaría estar en los zapatos de ninguna de las autoridades que hoy día tienen la responsabilidad de transformar este proyecto en realidad, porque en realidad, desde la economía, yo estaba pensando que aquí hay dos grandes temas detrás de este proyecto de reconstrucción nacional, y son dos grandes temas en los que creo que hay consenso transversal. Vamos a estar 100% de acuerdo, creo yo, en la mirada técnica, incluso en la política, en términos de que el país lleva demasiado tiempo desacelerado, y por tanto el desafío es de crecimiento a largo plazo, lo que los economistas llamamos crecimiento tendencial o potencial, y lo segundo es que la situación fiscal es muy complicada y lo decíamos mucho antes de que se conocieran estas cifras. Esas son dos verdades que están sobre la mesa y que hay que enfrentar en paralelo, y que en cierta forma este proyecto, cuando los asume, enfrenta ciertas contradicciones de corto plazo, y por eso es que de repente han habido críticas del mundo, por ejemplo, de Evópolis con Ignacio Briones, no solo desde la oposición evidente en lo que era el oficialismo anterior. Y ahí quiero plantear un tema. Yo creo que el gran problema acá es que, por un lado, como la situación fiscal no solo sigue siendo tan delicada como era antes, sino que es bastante más delicada de acuerdo a lo que hemos sabido recientemente, entonces el proyecto, que tiene elementos que apuntan al crecimiento de largo plazo, pero que en lo inmediato significan menos recaudación, ahora tiene una duda en la evaluación, en las expectativas que hacen los evaluadores internacionales con respecto a si el proyecto es sostenible en el tiempo, o va a significar entonces que la situación fiscal chilena, que este gobierno entró a trabajar diciendo que iba a hacerse cargo de ella, va a empeorar, porque en realidad no solo no puede resolverla, sino que la va a empeorar, dado lo que supimos hoy día, y bueno, y por lo tanto esta cosa va a ser mucho peor de lo que se pensaba. O el gobierno, si es que no es capaz de manejar eso, reconoce que va a seguir amarrado al desafío de recuperar cierta sostenibilidad fiscal en la trayectoria, que no siga creciendo como ha crecido en los últimos 15 años, pero va a sacrificar algunas herramientas que en el corto plazo afectaban esa situación, pero que son relevantes, en opinión del gobierno, del ministro, para mejorar el crecimiento a largo plazo. Está en una especie de zapato chino, está entrampado el gobierno, y va a tener que ser capaz de, no sé, convencernos que es capaz de hacer los ajustes, que además es la tercera dimensión desde la política, con justa razón, es lo que menciona Álvaro ahora, ajustes que quizás van a ser incluso más duros en la parte, ¿no es cierto?, del gasto público, que si está bien usado afecta a lo público, o va a tener que sacrificar uno de esos dos grandes objetivos, crecimiento de largo plazo o mejora fiscal. Está complicada la cosa, y bueno, yo espero, como dijo la senadora, y paro acá, que durante el debate que se dé en las próximas semanas, yo por lo menos no tengo apuro con respecto a esto, porque creo que lo único importante es que esto salga lo mejor posible. Ahora sí, Álvaro García, a ver si te escuchamos mejor. Bien, ahí sí, perfecto. Totalmente con lo que recién señalaba Rafael. Yo quería valorar lo que la senadora señaló respecto de la transparencia requerida para saber en qué se va a reducir el gasto público. Eficientar el gasto público creo que es un objetivo compartido por el país, pero los espacios para hacerlo, a mi juicio, son limitados, y las cifras que el gobierno ha puesto por delante son extraordinariamente altas, y por lo tanto ha tenido que recurrir, como lo hemos visto, con una reducción menor, como la que ocurrió, a ámbitos en que afectan muy directamente a la población. También quería valorar lo que señaló el ministro García Ruminot. Creo que abre una perspectiva de diálogo y disposición más flexible del gobierno que es muy importante. Además, se apuntó a una cuestión que creo es bastante consensual, que es reducir el crédito al empleador, porque se habla de empleo, pero la verdad es el empleador. Respecto de la invariabilidad tributaria, reducir de 25 a 20 no creo que haga mucha diferencia, hay muchas otras cosas que hacer, pero lo valorable es la disposición. Claro. Ahora, el tema, vamos a ir a comerciales. A la vuelta ya entramos, ¿no es cierto?, en la controversia, esto por los errores cometidos en la información que se entregó, en los supuestos errores, ¿no es cierto?, que insistió ayer el ministro Quirós. Sencillamente hubo una oportunidad en la administración pasada de entregar la planilla de cálculo que no fue entregada. Esto genera duda, hay inconsistencias, bueno, en fin. Y entonces el ministro García Ruminot anuncia esto por
la razón de conocer esta información, estos supuestos errores de la administración anterior, o por una apertura para negociar con la oposición. Eso lo conversamos a la vuelta de comerciales. Entonces seguimos en el primer café con los economistas Álvaro García, Rafael Berguán, Rodrigo Echecopar y Gustavo Díaz. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café de hoy jueves, dedicado a los temas económicos. Estamos con 4 economistas: Rodrigo Echecopar, Rafael Berguán, Álvaro García y Gustavo Díaz. Gustavo, a propósito de la controversia que se ha generado por lo que ha dado a conocer el gobierno, ¿no es cierto?, sobre en torno al error que acusó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el cálculo de la deuda pública para el año 2026-2030 que habría cometido el gobierno de Gabriel Boric y que se estimó por parte de este gobierno en más de 10.000 millones de dólares. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Cuál es tu mirada, Gustavo? ¿Esto fue un error? ¿Fue una falla institucional? ¿Cómo lo interpretas tú? Sí, gracias, Cecilia. Mira, es un tema complejo el tipo y el nivel de deuda que tenemos ahora en Chile. Yo no me atrevería a calificarlo esto como algo intencionado, ya, todo lo contrario. Yo creo que esto es un error más que nada, ya. Yo creo que hay que analizar con claridad cuáles son los criterios con los cuales se construyeron esas cifras. Los criterios pueden variar. Hay muchos parámetros que están involucrados, ¿no es cierto?, en estos análisis, y los criterios de largo plazo pueden ir cambiando. Ahora bien, el cambio o el ajuste que se ha manifestado me parece de una magnitud relevante como para que sea explicado solamente por un cambio de criterio. ¿Ya? Pienso que aquí tiene que haber algún error que hay que explorar, que hay que investigar, hay que ver cómo se produjo este error. Pero en lo concreto tenemos hoy día un nivel de deuda que va a superar el nivel prudencial establecido por las autoridades, y eso nos significa a nosotros un escenario cada vez más complejo, no solamente para el gobierno y sus resultados de las cuentas públicas, sino también para el país en general, porque esto se traspasa directa o indirectamente al sector privado, que va a tener que pagar cada vez más intereses por las deudas. ¿Ya? Me parece también complejo desde el punto de vista de la reforma, porque esto nos hace partir de un piso que está más abajo del que se había presupuestado en el diseño de la reforma. En términos simples, va a faltar plata, va a faltar dinero. El gobierno está haciendo un esfuerzo y se reconoce el esfuerzo por generar estas eficiencias, ¿no es cierto?, y generar también más ingresos, más recursos para hacer viable la reforma en el largo plazo. Pero en lo concreto estamos partiendo de un piso que está más abajo, y eso nos pone un desafío mucho más importante en los próximos meses. Rodrigo Echecopar, que trabajó cerca del ministro, ¿no es cierto?, anterior, el ministro de Hacienda, quería preguntarle, a ver, ya ha dado, ¿no es cierto?, él una explicación, el ex ministro Nicolás Grau, diciendo que no hubo una sobreestimación, que la evidencia que se presenta como error no es suficiente para afirmar eso, y entró en una serie de explicaciones, que las proyecciones de deuda se basan en supuestos. Estamos hablando de proyecciones macroeconómicas a 4 años, podemos tener distintas visiones sobre los supuestos, pero esas diferencias no son errores, insiste el exministro Nicolás Grau. Tú que estuviste trabajando ahí codo a codo con él, ¿qué diría Rodrigo Echecopar? Bueno, primero, evidentemente, aquí voy a dar mi opinión personal, no busco representar a nadie, y más que me gustaría abordar como el caso más general de lo que se ha planteado en estos últimos días. Y mi impresión es que en los últimos días han salido numerosos economistas, creo que la intervención reciente también lo plantea, que este tipo de proyecciones se construyen bajo supuestos variables, índices que tienen una proyección de mediano plazo y que eso da un resultado. Y cuando uno revisa el informe de finanzas públicas que publicó las nuevas autoridades, ven que ya hay algunos de esos supuestos que están cambiando. Se están reduciendo las proyecciones de crecimiento para el 2026 y para el 2027. Se está apreciando el tipo de cambio, se está modificando la trayectoria de la inflación. Esos son supuestos que tienen un impacto sobre la trayectoria de deuda.
Pero yo diría que este informe es la primera vez que la nueva administración también revisa los datos hacia el pasado. Y ahí es cuando vemos algunos elementos que generaban desconfianza quizás hacia algunos meses en el debate público, pero que hoy día fueron confirmados con las nuevas autoridades como datos técnicamente irreprochables. Y ahí que vemos, los gastos del 2025 resultaron ser más bajos que los aprobados en la ley del presupuesto. O sea, esta idea, esta teoría del gasto desenfrenado fue despejada. Segundo, el crecimiento de la deuda efectivamente fue el más bajo desde Bachelet 1 y el 2025 se confirma que se redujo la deuda pública como porcentaje del PIB. No en 0,2 puntos que había sido la proyección en marzo, sino que en 0,3 puntos del PIB. Es decir, una reducción significativa en términos de porcentaje del PIB. Y por último, el déficit estructural. Incorporaron algo que se había debatido también en enero, en febrero, cuando se estaban viendo los datos, que es una corrección al mecanismo de cálculo del déficit estructural. Y al tomar los mecanismos, la mejora, la propuesta de mejora que hace el CFA al déficit estructural, el déficit estructural baja de lo que había sido el 3,6 en ese momento, el nuevo cálculo del 3,7, a 3,1. O sea, estamos hablando medio punto del PIB de déficit estructural menor porque se está mejorando la fórmula. Esto no significa que se está haciendo un juego contable, ¿no? Eso significa que nuestro balance no era tan insostenible como nos imaginábamos. Entonces, mi impresión es que estamos corriendo un riesgo que es de otras características y que es la banalización de la discusión fiscal. O sea, en estos últimos días salió Pablo García, ex vicepresidente del Banco Central, a plantear, oye, aquí lo que vemos son diferentes supuestos nomás. No hagamos una disputa o conflicto político de un espacio técnico. Lo mismo dijo Eduardo Engel, que estamos corriendo un riesgo de politización de la DIPRES. Y a mí lo que me preocupa un poco es claro, lo que plantea la senadora Gatica, de que hoy aquí pareciera ver que hay una coordinación entre el Ejecutivo y el Partido Republicano, porque al final lo que estamos viendo es que en estos últimos 2 meses se ha hablado de este estado en quiebra. Después se plantea un documento que históricamente ha sido muy técnico como el Informe de Finanzas Públicas para hablar de errores e inconsistencias. Entonces mi impresión es que acá tenemos que ser súper cuidadosos y cuidar la credibilidad de largo plazo de Chile, porque esto también lo ven los inversionistas extranjeros. Esto está erosionando nuestra credibilidad y eso es un error. Rodrigo, pero ayer el ministro Jorge Quirós acusó a la gestión, ¿no es cierto?, anterior de no entregar todos los antecedentes. Dice, sencillamente, dice Quirós, hubo una oportunidad en la administración pasada de entregar esa planilla de cálculo que no fue entregada y que ellos sí la han entregado ahora. Y eso, bueno, genera estas dudas y estas inconsistencias que vimos en adelante, pero las vimos solamente con el objeto de poder estar muy seguros de lo que estábamos nosotros proyectando hacia adelante. Entonces, esta hoja de cálculo que según el ministro Quirós ustedes no entregaron, ¿qué diría? O sea, el ex ministro Grau planteó hace unos pocos días que él lo que sugería era que se juntaran los equipos técnicos y tuvieron la oportunidad de hacer esto en los últimos 2 meses mientras preparaban el informe de finanzas públicas. También lo tuvieron en el último mes del gobierno del presidente Boric y que hubo una decisión de nuestra contraparte de dejar de hacer el traspaso ordenado. Entonces creo que han habido distintas instancias para poder hacer ese traspaso de información. Yo solo puedo hablar de lo que me tocó a mí en el proceso de traspaso, pero yo tuve la mejor relación con mi contraparte y él me agradeció en todas las ocasiones por toda la información que le habíamos entregado. Entonces, yo diría, saquemos este debate de la arena política, porque lo que está haciendo es erosionar la credibilidad más de largo plazo del país, y llevémoslo, si es que es pertinente, a una reunión entre los equipos técnicos, a ver dónde están la diferencia de los supuestos y cómo esa trayectoria de deuda, de manera relevante, va a tener un impacto sobre la discusión de la reforma tributaria, porque nos estamos alejando cada vez más de nuestras metas de consolidación fiscal que le dan sostenibilidad financiera y social al país en el largo plazo. A ver, por ejemplo, el ex ministro Briones también opinó ayer sobre este tema. Dijo, atendamos el punto del gobierno, expliquemos la inconsistencia y pidamos a un tercero imparcial que lo haga.
De hecho, el gobierno se lo ha pedido al Consejo Fiscal Autónomo. Yo esperaría aquello. O sea, tenemos que esperar lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo. Rafael Berguán, ¿qué crees tú? ¿Se ha politizado demasiado o crees que de verdad puede haber habido un error a pesar de todas las explicaciones que da Rodrigo Echecopar y que ha dado ya el ministro, ¿no es cierto?, anterior? Sí, el rango de posibilidades, por supuesto, hay seres humanos involucrados, así que va desde el error al horror, no cabe ninguna duda de eso. Lo importante es que se investigue, como están diciendo, y se sepa qué pasó. Dicho eso, a mí me parece, y entendiendo que cuando uno, claro, en economía trabaja sobre el futuro es incierto y tiene que hacer supuestos, y los supuestos habitualmente terminan siendo distintos a lo que ocurre en la realidad. Dicho eso, a mí me parece que cuando hay una brecha grande entre la situación fiscal que un gobierno declara cuando está terminando, en este caso tercer trimestre del año pasado, a pocos meses de irse, y la que el gobierno que sigue hereda, que es lo que conocemos ahora cuando se construyen los datos con la información del cuarto trimestre, o sea, 3 meses después de lo que se había dicho en septiembre en términos de datos efectivos. El problema no es un problema contable, porque el tamaño es demasiado grande, me parece que es un problema institucional. Y por eso yo le planteaba a la senadora antes, yo creo que esto significa que el país de verdad necesita mejores mecanismos para separar el diagnóstico técnico, porque este es un tema técnico, con implicancias sociales y políticas muy relevantes, pero es un tema técnico. El país necesita mejores mecanismos para separar, ese diagnóstico técnico del un sentido político que muestran muchas veces los gobiernos en la práctica a plantear un escenario más favorable. Y déjame decir solo una cosa más. En este caso en particular, porque creo que uno tiene derecho a decirlo, una cosa es que hay incertidumbre con respecto al futuro. Una segunda cosa es, y esta es la palabra típica en inglés que en castellano no tiene equivalencia exacta, la de la accountability. Con ese espíritu de exigir que haya rendición de cuentas, a mí me parece que este es un contexto en el cual los supuestos que planteó el gobierno anterior, una y otra vez, desde técnicos, por supuesto, que en ese momento eran de oposición, pero también de gente independiente políticamente y del Consejo Fiscal Autónomo, se dijo hace más de un año que eran supuestos que a la luz de la historia eran absolutamente optimistas y reales. Y terminó siendo cierto. Eso no se nos puede olvidar, porque es la manera de hacer accountability con respecto a lo que una determinada autoridad hizo en un determinado momento, y esto importa. A ver, lo que dice Rafael Berguán es bien serio, digamos, o preocupante. En todo caso, problemas institucionales también dice Rafael Berguán. A ver, Álvaro García, ¿qué dirías? Que también estuvo en el gobierno anterior, recordemos, como ministro de Economía. Así es. Bueno, yo creo que estamos conversando sobre varias cosas distintas. Una es el riesgo de politización y de pérdida de confianza en las instituciones públicas, y particularmente en el Ministerio de Hacienda y la Dirección del Presupuesto, que me parece gravísimo. Segundo, el supuesto error de los 10.000 millones. Y digo supuesto porque creo que ahí hay un manifiesto error, pero del ministro Quirós. Lo que hace el ministro Quirós es decir, el déficit fue de 13.000, estoy redondeando los números, la deuda aumentó en 3.000, por lo tanto nos faltan 10.000. Pero se equivoca el ministro Quirós de acuerdo a su propio informe, porque en el propio informe se reconoce que el déficit no se traduce automáticamente en deuda pública, porque la deuda pública y su relación con el PIB la afectan muchas otras variables, y el informe del ministro Quirós las enuncia: el tipo de cambio, la inflación, el crecimiento del producto, los movimientos bajo la línea, y todas esas variables él no las considera, y si las considerara probablemente llegaría a las mismas conclusiones que llegó el informe de finanzas públicas del gobierno anterior, que sí consideró esas variables, las transparenta en el informe y explica por qué no todo se transforma en deuda pública. Yo creo que afortunadamente el ministro Quirós ya está retrocediendo, no está hablando de un error, y por ya segunda o tercera vez creo que se apresura al llegar a conclusiones. Es muy importante que se saque del mapa los 10.000 millones y nos pongamos a hablar de la cuestión
fundamental, que es la proyección de incremento de la deuda que hace el informe financiero y que efectivamente existe y que tenemos que atender. Ok, a ver, Gustavo Díaz quería decir algo. Sí, gracias. Sí, un poco escuchando los comentarios de los que estamos hoy día aquí conversando estos temas, me queda medianamente claro que en este contexto tenemos un problema de credibilidad que no se gatilló hoy día, sino que es un problema que se viene arrastrando desde años, ¿ya? Porque no tenemos mucha certeza tampoco respecto a qué transacciones o qué operaciones vamos a considerar cuando queremos evaluar una determinada materia. ¿Ya? En economía tenemos ese problema desde siempre en general, ¿no? Es decir, dependiendo del analista o el economista que está mirando un problema, es qué transacciones deja sobre la línea y qué transacciones deja bajo la línea. Y de esa forma los números pueden estar todos correctos, pero manifestar y revelar situaciones muy diferentes y en algunos casos diametralmente distintas, como lo que estamos viendo hoy día con magnitudes tremendamente distintas en pocos meses, ¿ya? Con respecto al informe de finanzas públicas. Entonces, en ese contexto creo que tenemos que avanzar, ¿ya? Y acá tienen mucha razón los colegas cuando plantean que tenemos que estandarizar las metodologías de cálculo, de forma tal de que los distintos gobiernos, ¿verdad?, no recurran, ¿no es cierto?, a selecciones o clasificaciones que son de pronto más convenientes para mostrar un punto y al mismo tiempo se tiende a confundir. Yo creo que a estas alturas del partido este tema no se puede ya trabajar entre cuatro paredes para poder resolverlo y ponerse de acuerdo, por muy técnico que sea. Yo creo que está sembrada un poco esta desconfianza o este problema de credibilidad y se tiene que conversar en las esferas que correspondan. Y eso no significa necesariamente politizar un tema, ¿ya?, sino que significa transparentarlo y dar las confianzas necesarias para poder seguir construyendo juntos. Más allá de las razones por las cuales está en esa situación, como dicen ustedes, la consecuencia políticamente ya está a la vista, ¿no es cierto?, una posible acusación constitucional contra el ex ministro Nicolás Grau. Entonces, o sea, es algo inevitable. Pero, a ver, Rodrigo Echecopar, tú querías contestarle un poco lo que decía Rafael Berguán, ¿no? O sea, quería continuar esa línea de conversación porque creo que el ánimo en este panel es algo que, a mi parecer, debiese reflejar mejor el debate que nos debemos dar. Y él plantea que, bueno... Acércate un poquito, Rodrigo. Hay una diferencia entre el informe final del gobierno anterior y el informe inicial de este. Y ahí, efectivamente, lo que hay sobre la mesa son estos distintos supuestos. Pero si uno mira la historia de la administración anterior, no puede decir que se ha alejado de las proyecciones. La proyección que sufrió mayor volatilidad y que generó los dolores de cabeza y los problemas fiscales más altos tiene que ver con las proyecciones de ingresos. Pero las proyecciones de crecimiento de la administración anterior fueron siempre más acertadas que las expectativas del mercado y que los expertos. Las proyecciones de gastos siempre estuvieron dentro del marco por lo aprobado dentro del Congreso, lo que no se puede decir de la administración previa a Boric. Y si es que uno mira el informe del primer trimestre del 2022, es decir, el primer informe que hizo el gobierno de la administración Boric, es uno que proyectaba al 2025, a fines del 2025, es decir, entrando a la nueva administración, una proyección de deuda PIB del 43,9%. ¿Cuál fue el resultado final? 41,5%. O sea, nadie podría acusar al gobierno del presidente Boric de haber sido particularmente optimista en esto, sino que tuvo resultados fiscales positivos al comienzo del gobierno y logró controlar el aumento del gasto fiscal y eso permitió que tuviera un deuda PIB más bajo, es decir, 9 billones de pesos más bajo de deuda de lo que se proyectaba al inicio del gobierno. Entonces Gustavo plantea, tenemos un desafío de confianza en los datos, de ir construyendo esta confianza, y ahí yo estoy absolutamente de acuerdo. Y mi impresión es que la responsabilidad del Ejecutivo está en ir construyendo las condiciones para fortalecer la institucionalidad y la confianza de largo plazo de las cifras fiscales del país.
el presidente Boric fue el que sacó los primeros informes de transacciones bajo la línea. Eso no existía en la DIPRES antes de la administración anterior. Eso es el punto que hablaba Gustavo de las transacciones sobre y bajo la línea. Cada uno ha hecho su ladrillo de colaboración en esta dirección. Ahora toca un nuevo ladrillo de esa construcción, pero es un ladrillo que se construye en un diálogo técnico, con fortalecimiento de instituciones, no utilizando informes técnicos para hacer estas jugaretas o esta iniciativa, estas insinuaciones. A ver, Rodrigo Echecopar, pero ¿cómo te explicas la actitud del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cuando sale y tira esta bomba, ¿no es cierto? Y que después, está bien, se puede haber morigerado, pero bueno, pero de todas maneras ha generado un terremoto político y en medio de la discusión de la mega reforma. Mi impresión es que, la senadora Gatica ya dio una parte de su análisis al respecto, que a mí me parece, yo no lo había escuchado al menos de ese sector, ese nivel de coordinación que se imagina, pero mi impresión es que efectivamente, con la reacción que han habido de los técnicos en los días posteriores, está rebajando un poco los adjetivos que se utilizaron inicialmente, porque no corresponde con la realidad y están estos elementos que ellos mismos mencionan en el informe de finanzas públicas que no están considerando, y hubo adjetivos demasiado fuertes para lo que se planteó, y eso está generando consecuencias que a mi parecer no son lo que debería tratar de impulsar el Ejecutivo. Bueno, vamos a ir a comerciales y a la vuelta al último bloque ya de nuestro primer café, a ver si pueden todavía aterrizar más toda esta controversia para saber, para la ciudadanía, en qué se puede traducir finalmente la situación económica del país todo esto, mediante además con la mega reforma que entra al Senado ya la próxima semana. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos, último bloque ya de nuestro primer café de hoy, hablando con, como todos los jueves, con economistas, Álvaro García, Rafael Berguán, Rodrigo Echecopar, Gustavo Díaz. El 1 de junio, el próximo lunes, se viene la cuenta pública con todo este barullo que hay en cuanto a la situación económica del país, lo heredado, lo actual, la mega reforma, en fin. Además, que ante este nuevo escenario se ha sabido que esto forzaría al gobierno a solicitar una autorización al Congreso para emitir más deuda todavía, un aumento en techo de 17.400 millones de dólares que debería ser visado por el Congreso. La ciudadanía debe temer, no sé, alguna, digamos, ¿en qué se concretaría esto en la situación económica de Chile, en la estabilidad económica? ¿Cómo lo ven ustedes, Rafael Berguán? Mira, Cecilia, tal vez una sola cosita antes de cerrar, y es una pregunta que tengo porque estaba buscando ahora en internet y no lo encontré. ¿Hay una solicitud, creo que no, del Ministerio de Hacienda al Consejo Fiscal Autónomo para que emita un informe con respecto a esta discusión? La hay, sí. Ya. Y porque eso me parece, y yo aquí me voy a sumar a las palabras de Briones ayer, me parece que esto de tratar de resolver, hacer el accountability desde la política partidista de corto plazo con una acusación constitucional contra el ministro Grau, como dijo Briones ayer, es pasarse 48 pueblos. A mí me parece que tiene que venir de otra parte, desde una mirada técnica que le dé credibilidad a lo que salga y no parezca que es una pelea con intereses de corto plazo y para un solo sector. Con respecto así que me alegra que se la haya solicitado, y creo que esa es la manera, más allá de los titulares y de la pelea y las frases afortunadas del día a día. Tenemos que esperar el informe del CFA y espero a salir fortalecidos de eso. Ahí ese informe va a poder esclarecer si el gobierno anterior cometió el error o no cometió y todo, y ¿eso? Según tú, ¿esa es tu expectativa? Es que esto tampoco es 2 más 2, 4, así que yo te apuesto que ese informe igual va a generar dudas. El CFA tampoco es dueño de la verdad absoluta, aquí hay interpretaciones, pero es el camino, en mi modesta opinión, a seguir para darle una accountability más institucional al problema y tratar de aprender de esto hacia adelante. Pero dicho eso, tú preguntabas por cuál va a ser el impacto al final de todo esto en el día a día, ¿no es cierto? A eso ibas recién. Y nada, yo creo que se ha dicho, o sea, aquí al final esta cuestión yo la voy a conectar en una línea con el impacto inmediato más relevante para todas las personas. Cuando se produce esta discusión con respecto a la situación fiscal, además de la incertidumbre típica que hace que desde afuera nos miran con un poquito más de preocupación, la verdad que esto no hace más, y esto sí se sabe, no hace más que
generar un entorno en el cual la situación fiscal es más complicada, y eso lo que hace es que hace que el riesgo del país sea más alto, y eso sube las tasas de interés. O sea, yo como macroeconomista te digo que después de esta discusión y de las cifras que conozco hoy día con respecto a cómo terminó el año pasado, predigo, y me voy a equivocar porque soy economista, pero predigo que las tasas de interés tienen mucho menos espacio para bajar, al menos durante los próximos años en Chile. Álvaro García, sobre este mismo tipo de reflexiones, ¿qué diría? Yo lo primero que remarcaría es la importancia de lo que dijo el ministro García Ruminó ayer, de tener que hacer ajustes al proyecto de ley, al megaproyecto, como tú lo señalas, porque es inconsistente fiscalmente. También importante darse más tiempo para convenir esos ajustes de tal manera de que salga un buen proyecto. Y es clave lo que la senadora Gatica planteó en esta mañana en nuestra conversación respecto de transparentar las reducciones en gasto que el gobierno pretende hacer. Eso es lo que va a afectar más directamente a la ciudadanía. Y si uno mira los oficios que el Ministerio de Hacienda hizo para sugerir reducciones de gasto a los distintos ministerios, bueno, es realmente muy alarmante. Afecta a la PGU, afecta muy radicalmente el gasto en educación y en salud, y esa discusión no puede estar ausente del proyecto de ley de reconstrucción nacional, porque es parte fundamental de él y es la parte que afecta más a la ciudadanía. No haberlo incluido es una falta de transparencia y una falta de respeto, diría yo, a la ciudadanía. Espero que en esa materia también el gobierno se corrija y transparente la información a todos sobre qué programas públicos va a eliminar o reducir, como ha dicho, lo va a hacer. Álvaro García, pero ¿tú ves alguna ventana realista de acuerdo con la oposición, teniendo en cuenta, incluso aunque se hagan estos cambios, que ahora el ministro Quirós, de hecho, está respondiendo ante la prensa sobre estos dichos de García Ruminó? Dijo, siempre estamos dispuestos a conversar, que se abriría a realizar estos ajustes, en fin, pero aunque hagan estos ajustes, ¿tú ves una posibilidad de acuerdo teniendo en cuenta que la base de la mega reforma no la comparten? A ver, yo sí creo que hay una posibilidad de construir acuerdos, porque respecto de la reforma hay ámbitos donde hay acuerdo y hay ámbitos donde hay desacuerdos. Pero el principal desacuerdo que hemos tenido es que muchos economistas por mucho tiempo hemos venido diciendo esto es inconsistente fiscalmente. Sí. Y eso es lo que reconoce el gobierno en este momento. Por lo tanto, el desafío que tenemos es cómo lo hacemos consistente, cosa que el gobierno hasta el momento no se había abierto a discutir. ¿En qué debería abrirse para que sea consistente? Bueno, una posibilidad, como lo planteó el ministro García, era disminuir costos del proyecto, particularmente el crédito al empleador. Sí. La posibilidad es incrementar los ingresos públicos por la vía de compensar la rebaja tributaria. Donde de eso no han hablado. Pero existe un acuerdo muy transversal respecto de eso. Economistas de todos los colores políticos lo han señalado. Y tercero, quizás lo más complejo de construir un acuerdo es dónde se va a reducir el gasto. Conversación que el gobierno hasta el momento no ha estado dispuesto a tener, pero es indispensable que lo haga. A ver, Gustavo Díaz, tu mirada, el ministro Quirós sigue hablando, diciendo que sí, que solo que siempre están dispuestos a conversar, que están revisando las indicaciones que se habían entregado en la Cámara de Diputados, pero bueno, esto está, digamos, en desarrollo, pero... a ver, las ventanas que se abren concretas y las consecuencias, como estábamos hablando hace un ratito también, en la economía concreta y en la realidad de la ciudadanía. A ver, sí, mira, yo creo que ahora, y dado un poco las cifras que hemos conocido en estos últimos días con el informe de las finanzas públicas, creo que abren una oportunidad para que el gobierno flexibilice sus posiciones. Y pienso que el gobierno la está tomando, esta oportunidad, ¿ya?
Yo creo que la reforma en general, en líneas generales, está bien encaminada. Yo creo que hay bastante consenso en que Chile necesita recuperar tasas de crecimiento y que las medidas que aquí se están identificando van en esa dirección. También pienso que algunas de estas medidas necesitan bordes, ¿ya? No porque sea imposible de financiar, sino porque no son, hay que focalizarlas mejor, ¿ya? Y eso apunta también a manejo de la eficiencia del gasto, ¿ya? En particular, por ejemplo, el crédito tributario del empleo, creo que hay que focalizar esa medida. Hay empleos que se van a crear en forma indistinta, dada el efecto reactivador de esta reforma. Entonces, no sería positivo o bueno financiar empleos que se van a generar de todas formas. Tú estás, o sea, eso es para ti ¿estás seguro? ¿Eso no es demasiado optimismo? ¿No es incierto ese futuro? ¿Que se va a generar empleo? ¿Que va a haber crecimiento solo con estas medidas que trae la mega reforma, aunque sean focalizadas o no sé, equilibradas un poco más? Sí, yo creo que este conjunto de reformas son pro crecimiento, ¿ya? Van a generar más actividad económica, y cuando se genera más actividad económica, por el rastro se va a generar más empleo también, ¿ya? Ahora, el tipo de empleo que queremos fortalecer o que queremos impulsar es lo que hay que definir, ¿ya? Yo creo que eso pasa por focalizar esta medida, ¿ya? Así también como otras medidas que aquí también se han mencionado, la invariabilidad tributaria. Me parece que es importante ponerle bordes también. Pensemos que una línea de metro cuesta alrededor de $100 millones por kilómetro construido. Y va a depender si es un metro elevado, si es subterráneo, los tipos de construcción, hay distintas cifras, pero en promedio estamos hablando de $100 millones por kilómetro construido. Pensemos que tiene una línea, no sé, 10 kilómetros, 20 kilómetros. Entonces, cuando hablamos de $50 millones, me parece que es un umbral muy, muy bajo y que tenemos que elevar la mirada. Lo mismo, los 25 años creo que es un exceso. Yo creo que ya estamos abiertos a discutir un plazo más bajo, y eso tiene que ver un poco con esta oportunidad que está tomando el gobierno, de que se está enfrentando una situación fiscal más compleja de la que habíamos presupuestado hace pocos meses atrás, y eso nos obliga, pero con un sentido común básico, a poder reevaluar un poco algunas de estas medidas, y ahí es donde están los espacios de negociación que mencionaban los colegas anteriores. Rodrigo Checopar, tu reflexión al respecto, y agrego una pregunta. ¿Tú crees que haber dado a conocer esto y la manera en que se interpreta, que fue un error, que es peor de lo que imaginábamos? Ya ellos dijeron que era peor la situación económica que recibieron el país de lo que se imaginaban, en fin, y ahora peor todavía. ¿Es una manera elegante de reconocer que la mega reforma no tiene, digamos, agua en la piscina? Yo partiría por la parte positiva, y es que hay que recoger las palabras del ministro García Ruminó. Pero ahora hay que ver si esas palabras se traducen en disposición real, porque en la Cámara de Diputados no hubo esa disposición. Se tramitó en 28 días una mega reforma tributaria que va a tener un impacto fiscal, económico, por 25 años. Entonces, mi impresión es que si hay disposición realmente a tener un diálogo, esto no va a ser un diálogo como quizás fue con algunos partidos que por un acuerdo respecto al tema de pañales se va a aprobar todo, sino que acá lo que se debiese hacer es un acuerdo amplio por el crecimiento. Y eso, yo diría, va a haber disposición de los distintos sectores a tener esa conversación. Y se anotaría un poroto muy grande este gobierno si es capaz de lograr un acuerdo amplio respecto a eso. Porque si no, esto va a ser algo que va y viene. Si nosotros hemos visto las encuestas, la mayoría de los chilenos y chilenas no comparten, a pesar de que puedan encontrar 2 o 3 cosas positivas, pero que la rebaja al impuesto a las empresas más grandes sea una manera ni de generar crecimiento, ni sea algo normativamente deseable. Okay. Entonces, si no queremos que eso suceda de un lado para el otro, sino que queremos dar las certezas que hacen que un país realmente pueda crecer, lo que nosotros debemos pensar es un pacto de crecimiento de largo aliento. Y ahí, evidentemente, van a haber algunos bordes para poder tener esa conversación. Uno va a ser compensar las rebajas. No puede hacer que esto reduzca los ingresos fiscales del país. ¿Por qué? Porque esto ya tiene un impacto... Pero ¿cómo se compensaría? ¿Qué debería proponer el gobierno para compensar? ¿En qué se podría llegar a un acuerdo?
¿Cuánto se puede compensar? Hay muchas alternativas. En el gobierno anterior se vieron también algunas de estas alternativas y muchas de ellas se conversaron con los gremios empresariales que se mostraron abiertos a estas alternativas. Como por ejemplo, si vamos a reducir los impuestos a las empresas, bueno, podemos subirlo a las personas de más altos ingresos. O otras tasas tributarias que nos permitirían avanzar en esa dirección. Entonces, si hay una disposición real, debiésemos verlo de manera ¿Y la integración? Integral. O sea, mira, yo pondría los bordes de esta manera. 1, compensar las rebajas. Y 2, que este proyecto no puede agudizar la ya desigual mochila tributaria. O sea, esto no puede significar que para compensar los recortes a las grandes empresas vamos a aumentar el IVA o vamos a aumentar algún impuesto que sea pagado por los sectores medios o más populares del país. Entonces, si hay un punto de partida como ese, que requiere diseño técnico, que requiere que todos sean, evidentemente no es algo fácil, pero lo han demostrado los gobiernos con altura de mira, con capacidad de mirar al Chile por largo plazo, que dialogando se pueden lograr acuerdos como la reforma previsional, como la agenda de seguridad durante la administración anterior, que se convierten en un patrimonio de la institucionalidad del país y no en una bandera de pelea con el de al frente. Y esto yo solamente para poner un par de datos sobre la mesa. Sí. El IFP que publicó el Ministerio de Hacienda, el primer paso es transparentar los recortes. Porque lo único que ponen son números agregados y dicen que son permanentes. ¿Y qué dicen que son permanentes? Una reducción del gasto en capital del 25%. ¿Qué es gasto del capital? Del 25% de la reducción es gasto en capital. Eso es inversión pública, es obras públicas. Eso tiene un impacto en el crecimiento también. O por otro lado, están viendo la proyección al 2030 y lo que se imaginan es una reducción acumulada del gasto público de 1 punto del PIB de aquí al 2030. Eso significa que vamos a pasar a ser un país que gasta alrededor del 26% del PIB en gasto público a uno de 25% del PIB. A 16 puntos de las economías avanzadas que hoy día están en 41% del PIB. Ese es el camino que queremos y mi impresión es que esas son preguntas que se tienen que responder primero con transparencia y segundo en un debate político más profundo que nos diga acá hay espacio para un acuerdo de largo plazo. Rafael Berguán, para ya ir cerrando el primer café. Sí, durante los últimos 15 años creo que ha habido cerca de 10 cambios tributarios relevantes en el país. Es importante lo que esta reforma dice que va a hacer, aprobándose, pero también es importante que exista credibilidad con respecto a que lo que sea que se termine aprobando se mantenga en el tiempo. Y yo creo que eso exige que no sea una reforma que se apruebe por un voto. Por lo tanto, si esto se tiene que resolver no en un mes, sino que en 6 meses, yo prefiero que sea así, con tal de que lo que se apruebe y genere credibilidad entre los inversionistas, que cuando invierten, no invierten a 3 meses, invierten a varios años para adelante. Por lo tanto, tanto como lo que ocurre hoy, lo que les importa es lo que va a ocurrir mañana. Así es que me parece que es importante que trabaje el gobierno generando suficientes consensos, como decían ahora Rodrigo y antes Álvaro, etcétera, para que exista esa credibilidad. Ahora, de todas maneras, el ministro Quiroz acaba de decir que sigue el plazo máximo el mes de julio para sacar adelante esta reforma porque el país lo necesita. Veremos, están en el proceso, pero yo no quiero que 6 meses no. Sí, no, pero ¿te acuerdas lo que pasó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet cuando se aprobó la primera reforma tributaria? Era Alberto Arenas, el ministro de Hacienda, se planteó como una muestra de éxito el que se aprobó muy rápido. A mí me parece, como dijo la senadora al comienzo de la conversación de hoy día, que hay que deliberar, y deliberar es para pensar y para reflexionar sobre temas complicados. Si eso requiere un mes más, yo al menos, desde la comodidad de mi escritorio, planteo que es bueno esperar ese mes más. Claro. Álvaro García. Muy de acuerdo con Rafael, ¿no? Para una decisión tan importante como esta requerimos construir consensos y eso toman tiempo, requieren una apertura de mente, requieren valorar a la otra parte que está conversando, cuestiones que han estado bastante ausentes en los primeros meses de este gobierno y por eso mismo que me alegro del cambio de actitud que se prevé, por lo menos en la parte política del gobierno. Sí. En la dimensión económica de Hacienda todavía parecen haber resabios de la conducta inicial. Pero lo clave es que el país se ponga de acuerdo porque solo eso hace sostenible
las nuevas políticas y hace creíble para los inversionistas que ese escenario se va a mantener, y eso es lo que estamos buscando todos. Bueno, se nos termina el primer café. Muchísimas gracias a los 4 economistas que nos acompañaron hoy: Álvaro García, Rafael Berguán, Rodrigo Echecopar y Gustavo Díaz. Hasta la próxima, que tengan buena semana. Chao. Buenos días, chao, chao. Gracias. Saludos, muchas gracias. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.